Matías es profesor de historia y también de ciencias sociales, además de ser miembro del Instituto Juan Manuel de Rosas de Lomas de Zamora, a quienes también le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros del Instituto Rosas de Lomas y al de San Agustín de Hipona también, siempre ahí batallando también por la verdad histórica y por la filosofía. Y en el día de hoy con Matías, que es un amigo de la casa, vamos a charlar sobre una investigación que ha realizado él sobre, como dice el título del flyer que estuvimos difundiendo, la derecha peronista, puntualizaciones para una categoría polémica. Bueno, bienvenido Matías, gracias por estar. Y como para arrancar, bueno, vos ya situás al lector y también a los que nos están escuchando, y también a los que nos están escuchando ya en una polémica. Totalmente. Porque si hay una categoría que podemos definir como derecha peronista, digamos que también puede haber una categoría de izquierda peronista. Después veremos si hay una gran avenida del centro, esa es otra discusión. Pero la pregunta como para arrancar es, las categorías, como la entendemos hoy, ¿no? De derecha e izquierda, ¿nos ayudan a comprender el fenómeno o nos confunden? Bueno, justo uno de los puntos de la puntualización que yo ofrezco a partir de esta investigación tiene que ver con eso. Antes de arrancar con el tema, bueno, agradezco la invitación de Rosas de Escalada, una institución hermana de Rosas de Loma de Zamora. En esta fecha en donde recordamos al doctor Kreiker, que fue una figura que dedicó su vida y sus años a la lucha por la verdad histórica y por el revisionismo. Y si me dejás, también quiero recordar, yo que me enteré hoy, que falleció un profesor mío, y ahora que a mí me marcó como docente, yo creo que uno de los primeros con los que pude entablar algún tipo de diálogo desde la historia, desde la política, cuando era profesor mío, muy chico, año 2001, justo un año muy cargado de muchas cuestiones. Entonces, quería también que esto sea un homenaje. Yo creo que en el día de hoy estaría en contra de lo que voy a decir, pero bueno, que valga también el homenaje para una persona que a su modo formó. Antes de ir a la cuestión de la pregunta que me hiciste, un poco me gustaría contextualizar el origen de todo esto, porque yo empiezo a investigar sobre la derecha peronista, o lo que desde la academia se denomina derecha peronista. No recuerdo bien cómo fue el motivo. Empiezo a buscar información sobre Oscar Ivanišević, ministro de Educación de Perón, primera presidencia de Perón, uno de los tantos que tuvo. Creo que tuvo que ver con la cuestión es el autor de la marcha peronista. Y creo que la cuestión venía por la marcha que cantamos hoy, contenía más estrofas que eran mucho más aguerridas. Me parece que que buscaba discernir es si la composición de la letra que se adjudica a Ivanišević era plenamente Ivanišević o hubo otros autores. Cuando empiezo en esa búsqueda, en el buscador, me escupe, ¿no?, un montón de páginas y de títulos
en donde constantemente aparecía el concepto de derecha peronista, ¿no? Referente de la derecha peronista, y todas las adjetivaciones peyorativas al uso, ¿no? Desde autoritario Sí, hasta sí, sí, fascista, ¿no? un abanico Claro, interminable casi. totalmente. Entonces, a mí lo que me queda de esto es, a ver, ¿qué es esto de derecha peronista? No por desconocimiento del término, sino creo que hasta ese momento no me había percatado del uso que se le daba y de esta cuestión peyorativa tan contundente que había detrás, ¿no? Eh, Cuando me pongo a leer sobre Ivanisevic, porque lo que más aparecía era su actuación como ministro de Educación de Isabel durante el tramo del año 75, en donde a Ivanisevic le toca ocupar el rol de pugnar con la tendencia en el ámbito educativo, en la universidad y demás. Había como una especie de furia, ¿no? En las medidas que llevó adelante Ivanisevic. Y me aparecieron un montón de agrupaciones. Aparece el CDO, el Comando de Organización, la CNU, la Juventud Sindical, los Demetrios, Guardia de Hierro, y un artículo que a mí me hizo, despertó, ¿no? Como una intuición, es de Nadai, un artículo que le dedica a los Demetrios. Yo la verdad que nunca hasta ese momento me había puesto a leer sobre esta organización, caracterizada como derecha peronista, como los fascistas del peronismo y demás. Y de Nadai, en ese artículo, que es un artículo bastante enjundioso, con mucho de investigación, eh, una especie de apartado dice, hay que reactualizar el debate sobre lo que venimos denominando derecha peronista, sobre lo que desde cierta academia unifica un poco caprichosamente como derecha peronista. Y digo, pero esto tiene razón, ¿no? ¿Cómo es que a veces uno mismo, ¿no? Habla o hablaba de derecha para referirse a un montón de agrupaciones, en donde lo que Denadai muestra o sentencia de alguna manera es la calificación que le puso el enemigo, ¿no? Cuando hablamos de derecha peronista, es una calificación que en la pugna de los 70, los que luchaban contra, en este caso, el gobierno de Isabel, o contra Rucci, o contra mismo Perón, le ponían ese mote. Y ahí empieza como toda esta búsqueda de información, primero de las distintas agrupaciones, pero siempre intentando tener presente artículos que fueran de académicos de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, de las universidades nacionales, y ver qué criterio utilizaban a la hora de caracterizar a estas agrupaciones. Por eso, en un primer momento, es como que a mí se me dificultó un poco, bueno, lo que voy a investigar, ¿qué es? Una cuestión de raíz metodológica, en donde me voy a concentrar en el aparato conceptual que fundamenta la idea, la categoría de derecha peronista, o me voy a dedicar a investigar sobre las agrupaciones despojada de esta idea peyorativa, ¿no? Ver qué fueron esas. Uno de los historiadores habla de, creo que es Carnaghi, de las trayectorias militantes, ¿no? Un concepto bien académico. Sí. Entonces, a partir de ahí, empiezo a hacer una búsqueda. Uno de los primeros artículos que yo encuentro es de Juan Besotti,
que en el año 2009, el artículo que uso en investigación es un artículo del año 2010. En un artículo del año 2009, él hace una conceptualización en desarrollo sobre la idea de derecha peronista, en donde empieza a hacer diferenciaciones. Pero previo a Bezzocchi, cuando yo empiezo a indagar, hay 4 Juanes en esta investigación. Está Juan Carnaghi, Juan Bezzocchi, Juan de Naday y Juan Ladeus, que Ladeus se dedica sobre todo a la investigación sobre CNU y demás, y Humberto Cucchetti. Carnaghi es el primero que se dedica a investigar sobre el concepto de derecha peronista. Carnaghi, en un artículo, lo que dice es el origen del concepto de derecha peronista es de tipo periodístico. ¿De quiénes utilizaron el concepto de derecha peronista? Bueno, lo utilizaron González Hansen cuando escribe sobre la AAA, lo usó Berbisky cuando se refiere a Ezeiza. Viejo conocido. Un conocido, lamentable. De hecho, Berbisky va a ser el prologuista del libro de Hansen respecto a la AAA, sobre la AAA. Que lo que Carnaghi muy bien describe es, bueno, esta es la interpretación que propone esta vertiente periodística sobre el fenómeno de derecha peronista y que se va a instalar Permea. y no se va a discutir casi hasta la actualidad. Claro. Una de las primeras cosas que dice Carnaghi es un concepto que prácticamente no varió, se asumió de manera completa, y no solamente eso, sino que se habla tanto de la derecha peronista, pero no hay investigaciones sobre esa derecha peronista. Por eso él habla de que hay un sentido común y una especie de nebulosa conceptual. En el prólogo que te decía, Carnaghi toma lo que escribe Berbisky, y Berbisky arma como una genealogía, ¿no? de la derecha peronista. Entonces, dice, ¿cuál es la genealogía? Bueno, comienza con la Liga Patriótica. Claro, sí, se va. Sigue con la Alianza Libertaria Nacionalista, continúa con CNU, las bandas de la AAA, y termina en los militares del proceso. Esa es la genealogía, y González Hansen lo que agrega es como, bueno, esto Termina es... con Macera, digamos. Claro, con Videla, con Macera. Lo que dice González Hansen es la historia del fascismo vernáculo, ¿no? Entonces todo este grupo y conjunto de organizaciones son reflejo de algo externo, ¿no? Una especie de imitación de lo que fue el fascismo. Esa vertiente periodística después va a darle continuidad una vertiente historiográfica que se va a concentrar en el estudio del nacionalismo y del concepto de derecha, donde va a haber un deslinde de organizaciones, pero donde esta cuestión, que es propio, que tiene que ver con otra de las puntualizaciones, que va a lo que vos me preguntaste al principio, en la academia no hay claridad respecto al concepto de derecha, y dentro del concepto de derecha está desde el liberalismo más rancio y individualista hasta el fascismo, pasando por el conservadorismo y demás. Claro, ahí te meto ahí una nota al pie, o más bien una pregunta. Venías mencionando entonces que desde la academia, y vos detectás que ese concepto de derecha peronista
esa etiqueta, por así decirlo, lo coloca él o uno, porque hay varios, enemigos del peronismo. Total. Y vos ahí lo tenés identificado ahora desde la academia, o sea que sería el liberalismo mitrista, la nación, Bueno, o digamos, el marxismo, ¿sí? Los dos a la vez, bueno, ¿no? ahí está, ¿no? Ahí va está por ahí, siempre, va siempre, por ahí el siempre la asunto. cosa. Esto de a poco, los autores que yo fui tratando, que terminé por seleccionar, no llegan a verlo de manera completa. Es interesante cómo comienza esto, 2009-2010 con Carnegie, diciendo, che, acá hay que hacer una reevaluación de este concepto, ¿no? Y cómo con Besocki, Ladeux y Cucchetti hay, ¿no?, una intención de decir, sí, es verdad, es un concepto que no hay investigaciones, que le falta una fundamentación adecuada, un discernimiento conceptual, pero es pavoroso al mismo tiempo, tipo como Besocki cuando escribe en el 2000, Besocki termina doctorándose con el tema de derecha penalista. El primer artículo que yo leo de él, me parece un artículo buenísimo, hace una distinciones, entonces habla, por ejemplo, del peronismo vinculado al nacionalismo, el peronismo vinculado a la violencia, el peronismo vinculado, bueno. Ya cuando avanza en otros artículos, intentando darle más cuerpo a sus investigaciones sobre la derecha peronista, lo que se nota es que yo no sé si tendrá relación, estimo que en alguna medida sí, a medida que se acerca a los años 2015-16, que son los años en donde Macri llega al gobierno y había una disputa, ¿no?, política de relatos, si se quiere, y hasta ahí nomás. Pero bueno, creo que para algún sector habrá sentido que se venían a discutir ciertas cosas que se habían como establecido. Resulta como que empieza a recular respecto a esta revisión sobre el concepto de derecha, ¿no? Como que en este primer artículo está despojado de la presión de quedar fuera de lo políticamente correcto desde el derecho humanismo. Y en los artículos siguientes y en la tesis de doctorado, es como que todo el tiempo está preocupado por dejar en claro que la derecha peronista fue la AAA, que la derecha peronista es culpable de delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Hace una distinción un poco extraña para mí en un momento, porque dice, bueno, una cosa es la derecha peronista y otra cosa es la ortodoxia peronista. La distinción Sí, sí. no encuentro bien. Se va metiendo en un berenjenal más del orden de lo dialéctico Totalmente, y de lo sí, semántico, más que semántico. lo conceptual, ¿no? Que es, bueno, mira, es esto, no es esto, y no es esto, y no es esto. No. Entonces, viste, Es más, aclara las aguas para que parezcan más profundas. no, ¿No? pero ni siquiera, porque fíjate que el puntapié, ¿no? Él, por ejemplo, toma Carnegie, que fue previo, y dice, tiene razón, derecha peronista, hay que aclarar qué es esto, la investigación y demás. Y en uno de los artículos dice, bueno, las agrupaciones con las cuales catalogamos como derecha peronista nunca se reconocieron a sí mismas como de derecha. Claro. Sin embargo, vamos a seguir utilizando el término porque permite una facilidad de orden conceptual, etcétera, etcétera, de categorización y demás. Rompe con el principio más básico de lo metodológico de, a ver, si el fenómeno de estudio está negando esa categorización y la está fundamentando, ¿por qué se insiste con eso?
Bueno, esto tiene que ver con tu pregunta, que todavía no te estoy respondiendo nada, pero ya vamos a llegar. Paciencia. En ese sentido, esto es año 2013, el artículo de, de Bezzocchi. Año 2013 también son los artículos de la Deux y de Uchetti. Uchetti es muy interesante porque profundiza con la cuestión de, che, derecha peronista me parece que no va como categorización a este espectro político. Es interesante también que pone de manifiesto esta cuestión de, a ver, estamos llamando derecha a un montón de organizaciones que tuvieron trayectos militantes muy distintos. Es decir, una cosa es el comando de organización que nace de la misma resistencia peronista, y otra cosa son los Demetrios que nacen al calor de... Guardia ahí, los Demetrios. ¿Qué dice, por ejemplo, Cuchetti? Dice, los Demetrios, ¿qué son? Es un ejemplo de esta nacionalización de las clases medias que no se fueron con la tendencia. Prefirieron apegarse a una visión más nacional, a una mirada más doctrinaria, le apegó a la figura de Juan Perón y de los valores que expresa el peronismo. Y la verdad que es interesante cómo estudia y da ejemplos muy concretos de esto. Después, el artículo de la Deux lo que plantea ya en el título que le pone dice, historias sobre matones, burócratas y patotas, ¿no? Entonces, ¿qué hace acá la Deux? Dice, bueno, ¿cómo catalogó, caracterizó la tendencia en su puja política contra el sindicalismo, contra los sectores ortodoxos, vamos a decir? Entre la burocracia sindical, bueno, el concepto de burocracia sindical, la patota, ¿no? El concepto de el jefe, el secretario que llega a secretario general, es un burócrata que además mafioso. es un mafioso, es un tipo que tiene que ver con el AMPA, y que esos relatos que se imponían en las revistas de las organizaciones o en los panfletos, justificaban después los asesinatos de los líderes sindicales. De los dirigentes peronistas. De los dirigentes peronistas sindicales, ¿no? Que, dicho sea acusados de traidores, acusados de un montón de cosas. No siempre, alguna vez habrá habido algún dirigente sindical que capaz que tenía alguna cuestión extraña, pero digo, no estaba nunca eso debidamente comprobado, ¿no? La mera adjetivación ya permitía el ajusticiamiento. Sí, es válido recordar acá con una nota del pie que muchos de los que reivindican la figura de Walsh, no así como un periodista de investigación, que de eso yo no tengo nada que objetar, pero como alguien del peronismo, o el peronismo según Rodolfo Walsh, él era uno y su gente de los que ajusticiaba a los dirigentes sindicales peronistas. Es que Walsh pertenecía a uno de las células de lo que fue después la FAP. Claro. La FAP, el origen de la FAP, tiene que ver con esta conceptualización del sindicalismo como burocracia, y se destacan por sobre todas las cosas, así como el ERP atacaba a los regimientos militares, montoneros, secuestraban empresarios, las FAP se dedicaban a asesinar dirigentes sindicales. Después van a terminar, una de las células va a terminar descamisados, va a terminar integrando montoneros, que de ahí se sospecha que es una de las sospechas de los que terminan asesinando a Rucci. Pero bueno, para volver un poco, una cuestión que sí deja la Deux, que me parece a mí muy importante de mencionar, es que dice, bueno, hay que hacer una revisión de cómo se estudió, porque todos estos investigadores en lo que coinciden es que un poco en el clímax de lo que es
el setentismo Sí. a nivel cultural durante el kirchnerismo, bueno, historiográficamente ya está agotado. Entonces es como que dicen, bueno, vamos a investigar sobre los que combatieron, ¿no?, a las organizaciones revolucionarias y demás, merecen, ¿no?, su espacio. Y lo que marca la Deus es, hay que investigar, sí. Ojo, porque hay organizaciones como CNU, siempre la más mencionada de CNU, a veces la Juventud Sindical y demás, son organizaciones que en la actualidad están vinculadas con delitos de lesa humanidad y de genocidio. Está como, otra vez, como le pasa a Besoki, esta sospecha de que la investigación pueda llevar a qué? A una especie de revalorización de estas organizaciones, de sus discursos, de sus fundamentos conceptuales, y dicen, bueno, sí, ojo, pero están acusados de genocidio, cometieron delitos de lesa humanidad. Interesante, cómo se plantea, investiguemos, pero no nos pasemos de rosca, ¿no? La idea es hasta ahí, siempre teniendo presente de que no está, ¿no?, el concepto explícito, Sí. pero de que son enemigos, ¿no? Está la cuestión esta de que son algo que tiene que ser contenido, que no puede develarse por completo. Y ahí es donde yo comencé con Denadai, el artículo de los Demetrios, y termino con Denadai, un artículo del año 2017, que para mí es muy importante, porque es un artículo donde verdaderamente se despoja de todos los prejuicios que rondan a la cuestión de la derecha peronista y Pone en pausa el juicio, digamos. pero la verdad que acá hay que esto reconocerlo, es un artículo de reflexión, ¿no? El título es Notas historiográficas para el estudio de los 70, dice, ¿no? Y la verdad que cumple. Creo que de los que seleccioné, no hay repetición, ¿no? Habla, ¿no?, menciona autores porque la academia obliga a esto, pero no hay una repetición innecesaria de lo que ya dijeron los demás, y hay una reflexión. De hecho, el comienzo del artículo es para pensar, evaluar, bueno, el concepto de derecha, ¿no? ¿Es un concepto válido? Y uno que viene de otra formación, la verdad que sirve porque desde un academicismo más formal y más, si se quiere, liberal, de nada ahí, como que da un paneo sobre, a ver, el concepto de derecha es un concepto complejo, y en el cual se amontonan de manera casi autoritaria corrientes que no tienen mucho que ver entre sí. Entonces, ahí es donde me parece la academia termina, ¿no?, como por cerrar esta primera etapa de reevaluación del concepto de derecha peronista. En base a eso es donde yo digo, bueno, hay que establecer algunas puntualizaciones. Y ahí respondo la primera pregunta, ¿no? El concepto de derecha peronista, de derecha, ¿no? ¿Es un concepto válido? Bueno, nosotros desde el sur del mundo decimos que el concepto de derecha, por lo menos, no es representativo de ¿qué? No es representativo de nuestra idiosincrasia política. Pero ¿por qué lo usa la academia? Ahí hay que historiar el origen de nuestras universidades que Bourdieu, Sí. esperabas que en esta charla surja el apellido de Bourdieu. Mirá, te lo tiré ahí, yo con esto lo voy a sorprender. Bourdieu en un libro, Homo Academicus,
habla de, dice, las facultades, las universidades, ¿para qué están? Están para consagrar y para conservar el capital cultural legitimado. Claro. Y acá es la cuestión en donde, la verdad que primero hay que reconocer en todos estos autores, con sus más, con sus menos, la verdad que se metieron en una temática que no estaba investigada, pero que además había una cuestión de no tocar demasiado, ¿no? De hecho, hay hasta por momentos una especie de interpelación a, a sus compañeros de dentro del mundo académico, en donde dicen, acá estás utilizando este término, la verdad que no estás investigando nada, ni estás profundizando nada. Estás suponiendo, ¿no?, que esto fue de una determinada manera y no hay una verdadera investigación. Bueno, eso hay que reconocérselos. Ahora, lo que también hay que decir es que ¿por qué la academia utiliza e insiste en insiste en utilizar el término de derecha peronista? Y ahí está el origen de nuestra universidad argentina, es producto de lo que Pérez Amuchastegui llamaba como oligarquía paternalista, que transformó a la universidad en, así como en teología se habla del depósito de la fe, bueno, la universidad en nuestro país es el depósito y el máximo protector de la tradición liberal argentina. Y para llenar un poco la cuestión de la tradición progresista argentina. De acá voy un poco a tu segunda pregunta, ¿por qué digo progresista? Porque la tradición, el progresismo, de Angelo Rodríguez, en su diccionario de política, cuando se dedica a analizar el concepto de progresismo, a definirlo, dice, bueno, es la tensión dialéctica que hay entre derecha e izquierda y que tiene como consecuencia lo políticamente correcto, ¿no? Y la universidad, hasta el día de hoy, un poco juega ese papel de consagrar a los que van a repetir lo que es políticamente correcto y a preservar, a conservar que eso que se validó desde las cátedras, desde las publicaciones, desde las premiaciones, tiene que ser reproducido, como diría otra vez Bourdieu, de manera casi taxativa. Acá está toda la cuestión, ¿no? Bueno, hay gente que, convencida de su progresismo, hace una defensa y pugna contra lo que considera derecha y demás. Votan los que necesitan o buscan ocupar cargos, me parece bien repetir algunas cuestiones, y después está toda esa masa de divulgadores Sí, que que está. con esa pasión burocrática, ¿no? Reiteran acríticamente esto que baja desde las cátedras, ¿no? O sea que mientras hablaba sobre la cuestión, bueno, de la Universidad Argentina, me vino a la mente, recordaba un artículo de Mario Bunge, que el gran epistemólogo, filósofo y demás, que nadie podría sospechar de peronista, todo lo contrario. Totalmente, todo lo contrario. Sin embargo, allá por el año 2012, bueno, poco antes de morir, tiene una reflexión interesantísima sobre estas categorías, porque él manifiesta y dice, bueno, al final, mi generación, ¿sí?, no pudimos entender el fenómeno del peronismo, Sí. dado que utilizamos lentes europeos, claro, para explicar y entender un fenómeno
de las pampas, dijo, algo así, ¿no? Como un fenómeno de las pampas, un fenómeno ahí medio como que hace semibárbaro, ¿no? Una cosa así, pero dice, un fenómeno, y aparte, y ahí da un ejemplo, al fin y al cabo, dice, Perón era un hombre inteligente, era profesor de historia en la escuela de guerra, no era ningún ignorante, desmitificando, ¿no? Esa cuestión de que, bueno, un tirano más sudamericano. Alpargatas libros, no. Y que querían copiar a los dictadores europeos, bla, 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 ¿no? Entonces, sobre esta cuestión está clara la consigna que supo tener ahí en sus años, ni yanqui ni marxista. Totalmente. Entonces, a partir de ahí, ni yanqui ni marxista, bueno, peronista. Bueno, ¿peronista qué? Entonces, ¿no? ¿Se puede intervenir brevemente? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. A mí me parece que la consigna, ni yanquis ni marxistas, viene a traer luz sobre algo que para mí no alcanzo a entender. Intenté entenderlo, pero no alcanzo a entender. Y es algo tan simple como qué es izquierda y qué es derecha. Y yo llegué a una conclusión, porque no pude arribar a algo más, más elaborado, más específico. Derecha es todo lo que enfrenta a la izquierda, e izquierda es todo lo que enfrenta a la derecha. En un mundo donde la izquierda, sobre todo después de la Segunda Guerra, se afirma y finalmente amplía su dominio y expande su proyecto revolucionario, porque cuando uno habla del peronismo y la resistencia peronista y los años 70 y los años anteriores también, el contexto histórico que marcaba, que en América había en marcha una revolución que dirigía el castrismo y que se había infiltrado en la Argentina muy particularmente, y que era necesario combatir. Entonces, la izquierda, a todo aquel que combatió, no importa su filosofía política, combatió a la izquierda porque la izquierda era un peligro de dominación a nuestra patria, a nuestro territorio, a nuestras costumbres, a nuestra esencia. Todo aquel que lo combatió era de derecha. Después, ¿quién fue quién y de qué manera lo combatió? Bueno, eso es una cosa que requiere... Bueno, ahí porque la pregunta entiendo que va a ser para nuestro invitado. Así que en función de lo que dice acá José, ¿cómo lo ves vos eso? A ver, antes de ir a tu... Yo estoy construyendo todas las preguntas. Las voy a responder a todas. Tranquilo que están todos. No, esto de la cuestión de la derecha y demás, desde la academia, otra vez, ¿no? Esta insistencia tiene que ver con qué? Con la segunda puntualización que yo hago, que es cómo el nacionalismo sigue siendo, parafraseando a alguien que tal vez no nos caiga muy simpático, pero que la frase sirve, sí, sí. El nacionalismo sigue siendo el hecho maldito, academia progresista, sigue todavía sintiendo prejuicios y evoca tensiones dentro de la academia cuando algo, desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista político, tiene alguna cercanía con el nacionalismo. Y lo que encontramos acá es que los sectores que caen bajo el rótulo de derecha peronista, durante los 60, durante la resistencia, van a construir permanentes lazos
que van a terminar en una convergencia. ¿Por qué? Cuando la resistencia necesitó de fundamentos conceptuales para fortificar su lucha contra los militares gorilas, contra los gobiernos proscriptores, apeló al revisionismo histórico, que es un elemento central del nacionalismo argentino, pero además busca en docentes, en figuras reconocidas por su formación, a gente que venía del nacionalismo o que tenía algún tipo de vínculo con el nacionalismo. Desde Jaime María de Mayé, pasando por Carlos Lisandro, Ota Lagano, que va a ser muy discutido después en los 70, Carlos Sacheri, Claro, los sí, vínculos con Rucci, alguien que fue muy crítico del peronismo, como el padre Julio Melville, que tuvo también contacto con los sindicatos. Mismo durante la presidencia de Isabel, no hay que olvidar la presencia de Puri Irazusta, gran revisionista, gran antiperonista, gran crítico de Perón, en la Casa Rosada, acompañando a los economistas, formados en el revisionismo histórico, que fueron técnicos del Ministerio de Economía durante la presidencia de Isabel. Hay ahí todo un proceso que se da entre peronismo, un peronismo más tradicional, en ese sentido, de Naday, por ejemplo, dice, a ver, derecha peronista no va más. ¿Por qué nombre le ponemos a esto? Entonces, él propone peronismo clásico, peronismo doctrinario, habla de esas variantes, y ese vínculo es algo que se dio en los 60, que se dio a partir de la resistencia, y que en los 70 fue de plena convergencia, que de alguna manera se podría anticipar en la década del 40, durante la presidencia de Perón, la primera presidencia, en esa puja que hay dentro del ámbito universitario, que ya venía de la época de la Revolución del 43, porque no olvidemos que uno de los grandes focos opositores a la Revolución del 43 fueron las universidades. Sí, claro. El claustro docente, la fuga y demás. Las críticas que hasta el día de hoy se dan contra Gustavo Martínez Zuviría, contra Fernando Bruno Gelder, cuando estuvo la rectora en la Universidad del Litoral, tiene que ver con qué? Con que la universidad, como defensora de la tradición progresista argentina, hace de esa tradición y entiende que el fundamento doctrinario del nacionalismo viene a interpelarlo, viene a criticarlo y viene a plantearle una lucha. Entonces, esa reacción permanente que tiene la universidad y la academia tiene que ver con reconocer en el peronismo esos elementos propios del nacionalismo. ¿Y qué es lo que le interpela del peronismo vinculado al nacionalismo? Bueno, interpela la vigencia de conceptos que al día de hoy la academia rechaza o caricaturiza, pero que tienen todavía contundencia operativa. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de sinarquía. Bueno, el concepto de sinarquía, que Perón lo toma de Carlos Lisandro, está incluso en el modelo, por ejemplo, dice, bueno, Perón en un momento habló de sinarquía, pero después ya está en el modelo. Que no es una palabra del orden esotérica. No. Parece, que son los poderes que convergen. Exactamente. ¿No? Y que él lo enumera. ¿No? Que dicen, bueno, hay poderes externos que van a luchar y se van a oponer a un proyecto nacional que se vienen oponiendo históricamente. No, los menciona explícitamente. Pero el concepto de sinarquía, que digo, está en el modelo, que es
el testamento político de Perón, es un concepto que tiene plena vigencia y que además sirve para comprender qué fue lo que pasó en los 70. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué vemos en los 70? Bueno, vemos la articulación de sectores aparentemente antagónicos que luchan contra un tercero en discordia, ¿no? Que luchan contra un gobierno que viene con un proyecto de reconstrucción nacional, de Argentina potencia, con una Argentina industrial que aseguraba una vida digna a sus habitantes, que ponía como centro a la familia. El concepto de sinarquía muestra cómo, desde la subversión revolucionaria, atacaban con la misma pasión destituyente como desde la subversión económica a Peje en el año 76, Claro. que llamaba a un lockout contra el gobierno de Isabel. ¿Cómo? Montoneros y los principales líderes Sí, grupos económicos del país están de acuerdo. Bueno, tal vez porque también el origen social es el mismo, ¿no? Porque en la década del 50 o fueron parte o son hijos de los comandos civiles. Claro. Esto es algo que empieza a conocerse gracias a algunos ex montoneros, ¿no? Que empiezan a decir, bueno, a ver, el origen nuestro es Sí, este. sí. Sí, recordemos, era de la Acción Católica, ¿no? Bueno, otra cuestión, ¿no? Porque ahí también está presente todo el tema del rol Claro. de la Iglesia Católica en la formación de montoneros. ¿Qué se suele decir? No, montoneros viene del nacionalismo católico. La verdad que no. Que no. La verdad que Eso no. es el tercermundismo, ¿no? Montoneros, Claro. formativamente, es otra cosa. viene del progresismo católico tercermundista que surgió del Concilio Vaticano II. Post-Concilio Vaticano II. Entonces, ahí también hay otro elemento difícil De digerir de para digerir, los muchachos. y porque ahí nos ponemos medio kantianos, ¿viste? Acá en un momento dice, no podemos hablar sobre Dios, bueno, ahí es como que no hay que meterse. Pero es un elemento que hay que considerar, porque también fue un elemento de estos grupos, no de todos, y no todos tuvieron la misma claridad, pero que lo formó en esta lucha contra la tendencia, contra la intrusión revolucionaria en el peronismo. Claro, ahí das digamos, se devela, se descubre, ¿no? Un elemento de la sinarquía. Ahí va, total. ¿No? Porque los muchachos de la teoría de la liberación, de la opción de los pobres, bla, 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 bueno, detrás de eso, sí, corriendo el velo, están los muchachos en Cuba, está la KGB, están todos esos. Es que ahí está, ¿no? La cuestión, digo, de la actualidad y la vigencia del concepto de sinarquía, porque lo que se ve operando en los 70 en Argentina es justamente estos antagonismos, ¿no? Sí, supuestos antagonismos. Claro, Joffre dice, fue Cuba. ¿No? Claro. Sí, fue Cuba. Sí. No fue solamente Cuba, ¿no? Sí. Entonces, desde nuestro lado, ¿qué hay que decir? Pará, hubo otros elementos, porque Joffre dice, fue Cuba, pero después, un poco que deja en el aire el vínculo, no solamente económico, del proceso con la China de Mao y con la Unión Soviética de Brezhnev, Sí. que era no solamente un vínculo de tipo económico, sino también político dentro de lo que era el esquema del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Cuba votaba a favor de la Argentina, desmintiendo la violación de los derechos humanos. Claro, ¿no? sí, Mientras en Argentina apoyaba el proceso en cuestiones de derechos humanos, claro, increíble. y lo de Argentina, Videla y compañía Sí, luchaban en nombre del modo de vida occidental y cristiano. occidental y cristiano. Después, en la ONU votaba con Cuba, que tenía en La Habana a la cúpula de montoneros A la corrupción nacional. atacaba Sí, supuestamente al proceso. Agregamos ¿Cómo como- se entiende esto original? Bueno, desde el concepto de sinarquía, donde se ve claramente que este antagonismo es fuerte.
¿Por qué? Porque el gran derrotado de toda esta gran conflictividad, de esta violencia, es nuestro país. Es ese proyecto de independencia económica, es ese proyecto de país industrial, es esta La Argentina, línea política, las banderas. las ¿no? banderas, ¿sí? Pero que Y nacionalismo concretamente, cultural, que es una bandera que Exacto. ahí todos se encargaron de ocultar, ¿no? bueno, que tiene que ver también con esto, ¿no? Claro. Esta crítica que se hace a estas agrupaciones doctrinarias, ¿no? Un poco de caricaturizar, por ejemplo, el concepto de sinarquía como diciendo es una hipótesis conspirativa, y si a vos parece el concepto de conspirativo no te amilana, te agregan que es una tesis conspirativa y antisemita, ¿no? Entonces, ahí, con eso como Sí, que ya estás cancelado. ya estás cancelado. Ya estás cancelado, ¿No? no podés volver a hablar. Sí, sí. Ahora, tomo esto que trajiste a lo último como eso de que esta idea muy, muy de moda ahora del concepto de la cancelación, en tanto y en cuanto una etiqueta diciendo, bueno, como Perón era fascista, ese término no podemos seguir hablando, porque todo lo que viene detrás está invalidado, ¿no? Y que utiliza tanto la izquierda vernácula como la derecha vernácula precisamente para cancelar, o sea, como para cristalizar esa idea. Tremendo. Es que cuando vos enunciás un concepto, no solamente estás haciendo una afirmación en torno a ese concepto, sino que estás cancelando Claro. otras perspectivas, otras miradas. Y acá pasa esto. Elista, constante. Totalmente, constantemente. Entonces, cuando hoy hay una versión ayornada de el Perón nazi o el Perón fascista o el peronismo como un fenómeno fascista y demás. En las redes se lo utiliza porque las redes hoy son El personaje la cloaca, que se sí, parece a Krusty el payaso, Recalde. no solamente estéticamente, sino que también moralmente. Bueno, sí, ¿No? Recalde. Exactamente. ¿Quién? Es como una especie de No, perdón, pero vos nombraste un personaje. Recalde. Recalde. Ah, No, bien. Pero es interesante ver cómo toma todos estos tópicos, estos lugares comunes, y lo que hace es, bueno, como hace un show, pero no interesa el concepto, no interesa el argumento, ni nada, sino que son esas etiquetas de lugares comunes propios. Sí, para ser repetidos. Sí, que ya venían desde la Libertadora, ¿no? Es que es hasta una vulgarización. Por lo menos que aquello decía de la Libertadora. Claro, por lo menos tenían un poco más de. Se esforzaron más esos había muchachos. Un poco más de esfuerzo. Claro. Pero acá lo que hay es, acá otra vez digo, la cuestión de la sinarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace Recalde tiene algo de astucia. Sí, sí. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hace Recalde es tomar, por ejemplo, la idea de derechos humanos y decir, bueno, en los 70 hubo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ahora, esas violaciones a los derechos humanos no comenzaron el 24 de marzo del 76. Claro. Son previas. Y entonces ahí empieza a caer Isabel, Perón. Por eso lo que él dice correctamente, porque eso es un dato fáctico, es que el único sentenciado con firma de un juez como genocida es Perón. Y eso es cierto. En la Argentina, donde se enjuiciaron a Videla, a Mosera, a Agosti, etcétera, etcétera, el único que tiene una sentencia como genocida es Juan Perón. ¿Y eso por qué? Bueno, otro de los elementos que yo digo que hay que puntualizar y que hay que reevaluar es todo el armado, que es polémico decirlo hoy, teórico en torno al derecho humanismo y a la idea de genocidio y de delitos de lesa humanidad aplicado a la década del 70. Porque si no terminamos en esto, terminamos en que Juan Perón, Claro. el tipo que más hizo por la paz en nuestro país, termina siendo el único genocida.
de este país. Y eso confirma de un juez chaqueño que después, inmediatamente después, esto es del año 2018, y este juez deja su condición después y pasa a disputar de política partidaria y es elegido diputado por el PRO en el año 2019. ¿Cuál es la campaña que él hace? Bueno, yo fui el único que puso la firma para decir Perón fue un genocidio. Bueno, eso desde el peronismo, intelectualmente, hasta el momento, no hubo nadie, No hay nadie, no salió nadie. no salió el Partido Justicialista, bueno, yo imagino un poco por qué, ¿no? Sí, sí. A rebatir esta cuestión. ¿Cómo se permite en este país que judicialmente a Perón se lo llame genocida? Bueno, entonces ahí hay que revisar un montón de cosas. Sí, de la misma manera, y ya con esto vamos cerrando. Es Perón, ¿no? Sí, sí. Y esta idea, ¿de dónde la toma Recalde? Otra vez apelando a la vigencia de la sinarquía. De la izquierda. Claro, Porque la que empieza con todo este Es la enrollo izquierda. conceptual es es el marxismo. la izquierda trotskista que acusa, ¿no? a Perón, a Isabel, y ahí está toda la cuestión de la figura de López Rega, ¿no? Que es una figura útil a muchos sectores, porque le permite a las Fuerzas Armadas Sí. lavar un poco sus culpas, ¿no? Porque el que comenzó con la represión ilegal, supuestamente fue López Rega, fue el que crea la AAA. A mí me resulta un poco llamativo, un tipo que creo que fue cabo de la policía, le haya estado dando órdenes a tipos que llegaron a comisario, ¿no? Tipos que llegaron a comisario y le van a hacer caso a un tipo que llevó a cabo dentro del esquema jerárquico de la fuerza. Tuvo un No ascenso solamente fáctico, eso, yo creo que... con más razón, la cuestión de un tipo que tuvo toda su vida y pasó por todo el escalafón, va a obedecer órdenes de un tipo así, y que además todas las bibliografías lo que señalan, no sé cómo habrá sido la personalidad, pero nadie se llevaba bien con López Rega. Rucci se llevaba mal con López Rega. Rucci era Villar, que supuestamente es otro jefe de la AAA, se llevaba pésimo con López Rega. lapidario con Lópezito. Todos los que son referenciados, ¿no? Hay una cuestión de que el tipo no tenía un buen vínculo. Que de hecho, si lo podían saltear, puentear, lo hacían. Sí, un poco lo que ya está bastante más acreditado es que es algo armado por los servicios de inteligencia y montado, o sea, a caballo de, ¿no? Lo que no obsta de proa, lo que no obsta es que López Rega en el desde lío de los 70 sí. haya tenido su propia organización. Y acá hay un investigador, Pablo Ansaldi, que él habla sobre el concepto de contrainsurgencia. Claro, sí. Entonces dice, hay que repensar eso como los 70 una contrainsurgencia. Desde el concepto de contrainsurgencia, porque ahí abandonamos el concepto de delito, de lesa humanidad, y podemos pensar que lo que pasó en los 70 fueron delitos de lesa comunidad. No se atacaron a individuos, se atacó a la comunidad argentina. Claro. ¿No? Por las consecuencias. Porque acá lo que no se termina de explicitar es que la última gran defensora de ese proyecto de país, que fue María Estela Martínez, viuda de Perón, deja un gobierno, el golpe de Estado que la derroca, un gobierno que tenía 3% de pobreza, no existía la marginalidad, que no había desempleo, que había un pleno empleo, un país que otro de los conceptos que además, no solamente que tiene vigencia, sino que se anticipó a lo que venía,
esto también tiene que ver con Perón, es la cuestión de la natalidad. Cómo el gobierno de Isabel se planta frente a los Estados Unidos Sí, en Roma. en el Congreso de Bucarest, que va a ser después, en donde Estados Unidos quiere Sí, sí. imponer la agenda antinatalista, y los que arman ahí la contraagenda es Argentina, Es y que Argentina. Argentina termina venciendo diplomáticamente a los Estados Unidos en el año 74, y donde está totalmente claro que la disputa futura tiene que ver con la natalidad. Hoy, con Sí, sí, hoy, todo lo que se ha aprobado, desde el punto de vista de la antinatalidad, sí, sí, los resultados están en la vista. hace una semana creo que salió una noticia de que en Capital están cerrando los jardines de infantes. Sí, no hay tasa, ya no tienen tasa de reemplazo. Bueno, La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. total. Salas de maternidad. Bueno, sala de Tiene- maternidad también, había salido ayer, creo que diario. Para ir cerrando entonces esta charla que da No, para mucho más, hay como una suerte de paralelismo, si se quiere, entre este cuestionamiento y este ataque por derecha y por izquierda, como vos venías mencionando, ¿no? Para entender al fenómeno del peronismo, de la misma manera, ¿sí? O por ahí, no sé si para estirar el concepto, contra el revisionismo histórico. es que a ver, ¿no? los 70, en el orden La de corriente lo revisionista. práctico, el peronismo doctrinario, el revisionismo, Claro, entre unos que acusan al revisionismo de fascista, de bla, 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 y la academia formal, bueno, de poco serio. claro, sí, ¿no? sí, sí. En el orden de lo práctico, el revisionismo histórico y las agrupaciones doctrinarias tuvieron un gran triunfo. ¿Por qué? Porque en los 70 la idea de soberanía era indiscutible, la idea de justicia social era algo inclaudicable, Claro. de un país industrial, de pleno empleo. ¿Qué sucede? La derrota comienza cuando cae el gobierno de Isabel y hay un reemplazo de las estructuras intelectuales que, otra vez, desde el foco universitario se empieza a hacer un ataque permanente a lo que ellos van a llamar o denominar como los viejos conceptos, de revisionismo que no es serio, de las agrupaciones de la derecha peronista que fueron fascistas, que fueron represivas, que colaboraron con el proceso y demás, que es lo que permitió de alguna manera este vaciamiento del peronismo actual, este vaciamiento desde el punto de vista dirigencial y vaciamiento desde el punto de vista doctrinario. Sí, sí, es una consecuencia directa. Está totalmente ausente la doctrina dentro de lo que son las estructuras naturales del peronismo. Otra cuestión que tiene que ver con esto, que yo lo sumo a esta puntualización como consecuencia directa, tiene que ver con de qué manera se armó este relato. Porque del 83 para acá, lo que hay, otra vez, es esa componenda entre el radicalismo alfonsinista o alfonsínico con la izquierda más radicalizada, en donde los enemigos son siempre los mismos, y en donde desde el periodismo, y en donde desde la cátedra o desde la prensa o lo que sea, siempre la caracterización, la ridiculización y la denostación va a ser a las mismas figuras. El sindicalismo, la doctrina, etcétera, etcétera. Como hablabas recién de la cuestión del revisionismo. Hoy estamos discutiendo el revisionismo, por ejemplo,
dejó ya fuera de discusión lo que fue la obra de España en América en torno a la cuestión de la conquista y de la colonización. En la década del 60 ya no se decía esto de que España vino Sí, a saquear. y asesinar a indígenas. Ya no se repetía. Bueno, ¿cuándo vuelve eso? A partir del 83, cuando el alfonsinismo, con la patota cultural, echa a todos los docentes vinculados de alguna manera al peronismo y se da todo ese proceso de, ¿cómo es el nombre de la? De la orga de los radicales en... La Junta Coordinadora. La coordinadora. No, en la universidad, ahora se me fue el nombre. Franja Morada. Bueno, de Franja Morada, que hasta el día de hoy los tipos Sí, sí, defienden las están ahí. cajas, como no defendieron nunca el país, la caja de la universidad la defienden. Como no lo defendieron en la guerra, defienden. No, eso, ahí van a morir. La caja Ahí de van a la U, morir. la caja de la U es mía. Entonces, ahí lo que yo también hablo desde el punto de vista de estas puntualizaciones que uno ofrece humildemente, es, bueno, primero, ¿qué hacemos con el revisionismo? Bueno, el revisionismo lo que tiene que hacer nosotros como gente de revisionismo es retomar los conceptos que son claves para la historiografía revisionista, ¿no? Dejar esta especie de vergüenza y volver a hablar de patria y antipatria, de pueblo y antipueblo, de soberanía, de sinarquía, ¿no? Cuando hablamos de sinarquía, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos haciendo lo que Carl Schmitt, en el concepto de lo político, dice, bueno, hay que definir el enemigo. El enemigo, Que sí, es el fenómeno enteramente político, claro, ¿no? Cuando uno estudia un fenómeno político, lo primero que hay que definir es el enemigo, listo. No hay una cuestión conspirativa, que a ver, la historia sin estudio de las conspiraciones, no hay historia. No podemos explicar la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, ni nada. Eso para también quitar ahí la cuestión de la conspiración. Y después, otra vez, apelar a... primera cuestión, desde el punto de vista de conclusión, no existió la derecha peronista. Existieron las organizaciones doctrinarias que tuvieron su trayectoria militante, muchas de ellas originadas en la resistencia, algunas que se fueron sumando durante la década del 60, pocas en la década del 70, que en el fragor de los 70, cuando se da la avanzada revolucionaria contra Perón y contra Isabel, van a tener como bandera la lucha contra la izquierda revolucionaria, pero que siempre está presente esta idea de que, bueno, luchamos por Perón, luchamos por la doctrina, con menos claridad, luchamos por Dios, y murieron por eso. Hoy que, lamentablemente, algunos de estos que fueron hombres que fueron parte de esa lucha, están presos en esta especie de persecución ideológica que se hace a través de la justicia. Bueno, hay me parece a mí, hay que repensar, ¿no? Porque si una característica del peronismo es la lealtad, bueno, me parece que hay que poner en práctica esa lealtad para los que fueron leales. ¿Y esa lealtad qué implica? Bueno, en principio, otra vez, pensar la figura de Isabel, pensar la figura de José Ignacio Rucci, que hasta el día de hoy sigue siendo tan denostado. Bueno, hace poco, está bien, por una cuestión electoral, ¿no? Pero parece que Kicillof le hizo un homenaje, una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, bienvenida a toda reivindicación. La de Villarroel también. Villarroel ya hace tiempo que venía, pero acá yo no soy muy optimista en torno a la cuestión política, no anida ahí mi optimismo,
tal vez porque no tengo mucha aspiración política, pero desde el punto de vista de lo que es la profesión intelectual, hay que hacer honor a la verdad y volver a repensar lo que constituyó, lo que conformó estas trayectorias militantes que tuvieron como núcleo central su lealtad a la figura de Perón y su lealtad a la doctrina justicialista. Si en algún momento Dios misericordiosamente nos da la gracia de que esto, que no es un país, pero que tampoco deja de ser un país, tenga una nueva oportunidad, bueno, lo vamos a lograr desde esa claridad conceptual. Entonces, desde el revisionismo hay que volver a los viejos autores A los clásicos. y también seguir leyendo a los que están presentes. Historiográficamente, la última gran obra del revisionismo, indudablemente, es la de Caponetto cuando escribe sobre los críticos del revisionismo histórico. Son 3 tomos que son muy estudiosos, y eso es investigación. Bueno, hay que ir a eso. En la actualidad, este artículo que yo tendría que haber entregado hace un año, y todavía no lo entregué, me va a matar, la revista Memoria de Archivo es una obra que lidera con bastante paciencia, con tipos como yo, Hernán Capizano, que se dedicó a estudiar al nacionalismo, a las diferentes organizaciones nacionalistas, está intentando también hacer escuela revisionista, ¿no? Porque lo que se trata es de hacer escuela, de abandonar esta especie de vergüenza frente a la academia. Bueno, hay que hacer carne nuestra estructura conceptual e investigar desde ahí. Tal vez lo demás se dé por añadidura. Bueno, muchísimas gracias, Matías. La verdad, podemos seguir hasta pasado mañana. Te agradezco mucho. A todos los que nos siguieron online, a los que nos van a ver posteriormente offline, es decir, esta charla va a estar subida al canal de YouTube del Instituto de Rosa de Remedio de Escalada, que gentilmente gestiona el profesor Puente. Así que les agradecemos a todos la participación y nos estamos viendo para la próxima charla en junio. ¿Sí? Oportunamente tendrán la difusión. Muchísimas gracias y que sigan todos muy bien. Buenas noches.